Señores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido una semana más al Mosaico, el programa de tertulia de esta casa, de PTV Sevilla, donde siempre hablamos de actualidad. Y esta semana lo teníamos muy fácil, porque no me negarán que desde el fin de semana hasta el día de hoy, de lo que más ha hablado en Sevilla, es de la no restauración, sino de la Esperanza Macarena en cuanto al mantenimiento que se le ha practicado, como decimos, desde el pasado sábado. Y de eso vamos a hablar, pero siempre con esperanza. Porque lo primero, cuando se tiene un problema, lo que tenemos que saber es si tiene solución. Y una vez que ya se sabe que tiene solución, lógicamente ya el debate se trata de una forma mucho más tranquila. Y yo creo que quizás lo que ha pasado también, ahora lo debatiremos con los compañeros que nos acompañan esta noche, todos macarenos, ya se lo adelanto, aparte de grandes profesionales, es que se ha levantado un gran revuelo, pero porque mucha gente tenía miedo a pensar que la Macarena se podía quedar como la vimos el sábado. Sabiendo ya de que, gracias a Dios, eso no va a pasar, comenzamos ya, si les parece, a presentarles los, como les digo, grandes profesionales y macarenos todos de corazón que nos acompañan esta noche en el Mosaico. Pablo Lastruzzi, amigos, muy buenas noches. Buenas noches, Julio. Vaya semanita, ¿no? Vaya semanita, sobre todo el fin de semana. Tengo la sensación de haber vivido lo que llaman un duelo. Lo primero, el shock de ver esa primera fotografía que todos recibimos el sábado por la mañana. Luego, asimilar que posiblemente habíamos perdido, no sabemos por cuánto tiempo, o si definitivamente lo que conocíamos como el icono o la devoción de la Virgen de la Esperanza Macarena, y luego pues ver cómo con esas sucesivas intervenciones no se conseguía recuperar el rostro o la expresión que conocemos como la expresión de la Virgen de la Macarena. Afortunadamente, bueno, pues después de todo se ha podido recomponer un poco la situación. Parece que lo que queda por delante va a ser mucho más metódico y mucho más transparente de lo que hemos vivido hasta ese fin de semana, y que esperemos que pronto recuperemos al 100% la Virgen de la Esperanza tal y como fue en algún momento, o al menos tal como nosotros la conocíamos. Evidentemente ahora está mejor que estaba el sábado, pero yo no considero que la Virgen esté totalmente recuperada de esa, creo que una intervención desacertada en este caso. Es que solamente el mero hecho de pensar que se podía perder el rostro que todos tenemos en la mente de la Macarena, y ya lo enlazo con presentar a nuestro querido compañero y amigo Manu Lamprea. Manu, muy buenas noches. Buenas noches, Eso Julio. es impensable. Hombre, yo no lo quería evidentemente ni pensar, como has empezado diciendo esa palabra, ¿no? Esperanza. Si por algo nos caracterizamos en este sentido los macarenos y todos aquellos, ¿no?, que profesamos una ferviente devoción hacia la vocación de la esperanza en cualquiera de sus representaciones en sí, yo creo que evidentemente, bueno, tenemos que guardar ese sentido de que, oye, vamos a analizar y a esperar a que todo se solucione, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que ha sido bastante difícil. Yo creo que Pablo lo ha definido con cierta precisión el tema del duelo, porque yo estuve en la Basílica el sábado por la tarde, estuve en la Basílica el domingo por la tarde, y es cierto que había cierto ambiente de circunstancia, ¿no? Allí las caras eran circunspectas, muchos no sabían dónde acudir o de qué hablar o cómo relacionarse incluso entre ellos. Era una sensación bastante delicada, pero bueno, todo ello viene derivado, también lo comentábamos aquí el otro día, ¿no?, un poco por una gestión, diría yo, bastante complicada, o por no decir mala, de base. Es decir, en el momento en el que se plantea esto, desde que se comenta en el Cabildo que iba a hacer una intervención de mantenimiento, hasta lo que hemos llegado, ¿no? Entonces, pero bueno, ya está. Efectivamente vamos a mirar ya el futuro ya con esperanza y tener en Manu, decía lo del duelo, y hablabas en tu programa el pasado martes de que nos sentíamos un poco huérfanos. Sí, huérfanos. Hiciste una presentación, una editorial al principio del programa, que invito a todos los telespectadores de PTV que la vean, porque son 6 minutos, que yo lo he titulado El Evangelio según Lamprea. Fantástico, no se puede hablar mejor y resumir mejor lo que ha dado de sí este fin de semana y lo que llevamos de semana. Y además ha sido la primera vez que ha cambiado el formato de inicio de Sentir Cofrade. Sí, por eso empleé la frase de Copini, ¿no?, que yo soy fan absoluto de Golpes Bajos, y por eso lo dije, ¿no?, porque como siempre empezamos leyendo algún poema, pues malos tiempos para la lírica, ¿no? Y eso que, fíjate, es curioso porque José terminó con la intervención que ahora lo vamos a presentar,
precisamente con un verso que es icono de la literatura popular hispalense, como es Como tú ninguna, ¿no? Entonces, bueno, ahí tomo el relevo de manera muy acertada, diciendo además la verdad, ¿no? Que como la esperanza es ninguna. Así es. Y ya nuestro tercer invitado, José de León. José, muy buenas noches. Historiador, Buenas noches, conservador y sobre todo amigo de esta casa. Eso Un sí. placer volver a tenerte aquí y además muy importante lo que dijiste en el programa de este martes, Sentir Cofrade, de pedir mesura, tranquilidad. Hay un problema, es cierto, pero se va a arreglar y sobre todo no nos volvamos locos. Pues sí, esa era mi intención. Afortunadamente he tenido el privilegio de compartir un año y meses, casi 2 años, con los macarenos en su casa, en la Basílica de la Macarena, que he sentido como mía. Conozco esa hermandad y sé de la familiaridad que unen a sus componentes, a sus hermanos, al más anónimo, al que tiene más poder y al trabajador. Y la verdad es que recibir tantísimos mensajes agradeciendo esa llamada a la serenidad, tanta gente que se tranquilizó con las palabras de explicación sobre la reversibilidad que presentaban los síntomas en el rostro de la Macarena, pues ha sido muy reconfortante. Yo pocas veces he estado en PTV, donde llevo viniendo ya casi 5 años de manera continuada, he tenido tanta respuesta por parte de los hermanos. Aunque, como sabes, te he pedido 2 minutos en esta introducción porque aún así se ha intentado embarronar mi intervención en esta casa, no lo han conseguido. Y bueno, decía Santa Teresa de Jesús que las perolas tapadas son las que más hierven. Y te he pedido 2 minutos para esa máxima teresiana, destapar las perolas y dejar que hiervan, identificando a todos esos intoxicadores por sus actos, ¿no? Esa frase sacada de contexto, 30 segundos en una intervención de 35 minutos donde se dicen cosas tan importantes, tan profundas y donde intento hacer una didáctica, no sé si lo consiguió o no, por los mensajes que he recibido parece ser que sí, que intenten llevárselo a su terreno, ¿no? En la famosa, la viralizada intento de decir que son estudiantes los que han intervenido a la Macarena en un alarde de ignorancia supina sobre lo que es la formación universitaria. Se ve que por lo visto quizás no pasaron por la universidad y si fueron a la universidad es obvio que la universidad no pasó por ellos. Entonces, la cuestión es que evidentemente no lo voy a explicar más, he dado mis explicaciones, no tengo que justificarme, sí tengo que señalar estos intentos de intoxicación que no vienen a aportar absolutamente nada, vienen a hacer todavía más daño y a crear más confusión aún, a hacer todo este tema aún más doloroso. Todo el mundo sabe en qué consisten unas prácticas universitarias, todo el mundo ha ido a un médico y ha visto al alumno al lado del doctor y sin embargo ese alumno no ha intervenido absolutamente en nada, ya sea en una consulta o en un quirófano. Yo mismo pertenezco a esas actividades que la FIUS de la Universidad de Sevilla hace. De hecho, ese día yo toda la mañana había estado con los profesores a los que acompañan su grupo de alumnos de investigación que ya están en el último grado de la carrera y bueno, es tan evidente este tipo de intenciones tan oscuras como que una vez dadas las explicaciones, tanto por televisión como por mi propio canal de Twitter, no les ha servido absolutamente de nada, ¿no? Entonces, bueno, pues señalar que dentro de esta catástrofe un poco cultural, catástrofe también entre comillas, pero para que nos entendamos, también esa catástrofe social de lo irascible que respiramos, se ha intentado colar en todo esto, agravando aún más sus consecuencias. Gracias, Julio, por permitir. Por favor, gracias a ti siempre, yo creo que ha quedado... De hecho, mira, me acabas de recordar un comentario que recibiste de un amigo también de esta casa, un amigo nuestro, personal, Rafa Vescanza. Hombre. Él en la notaría tiene alumnos de prácticas, están presentes en ciertos actos y por supuesto ellos no tocan nada. Porque es un notario. Entonces, es que me he acordado porque lo he visto y Rafa te ha hecho ese comentario. Perdona, Julio, hay recibir respuestas que las retuiteé de
alumnos de Bellas Artes o del grado de conservación donde insistían en mi explicación, ¿no? Yo cuando vengo aquí vengo siempre con la cabeza puesta en que lo que quiero decir siempre sea de mi especialidad y ser o resultar sumamente didáctico. Yo no vengo aquí pensando en escoger la palabra exacta, no dejar una fisura para que alguien que está en su casa y dispone del tiempo libre suficiente vea una fisura por la que colar sus odios o sus frustraciones personales. O sus envidias también. ¿Ha quedado? ¿Tú quieres decir algo, Manu? No, yo ni un punto ni una coma, vamos. Sería osado por mi parte añadir, y ni mucho menos quitar algo, evidentemente. Y además que, así, yo creo que durante la intervención se deja patente, el contexto es el que es, lo viene desarrollando desde el minuto cero de su intervención, y creo que durante todo momento quedó bastante claro lo que José quería transmitir, ¿no? Y, naturalmente, pues en eso es lo que consiste, ¿no? El fondo de investigación de la Universidad de Sevilla, y casos como ese, pues en diferentes ramas del conocimiento. Así que yo le agradezco, evidentemente, el que haya querido estar aquí también, el que haya incluso a nivel nacional con los otros compañeros de Cuatro, a donde habían llegado también todas estas declaraciones. Ojalá se interesasen también por otras cuestiones que nos afectan en el día a día aquí en el sur del sur. Y bueno, pues ahí estamos. Tengo palabras de agradecimiento para él, porque en el momento en el que levanté el teléfono me dijo que sí. Solo apuntar que los medios nacionales se suelen hacer eco de las cosas que pasan aquí o en determinados ámbitos cuando ocurre alguna desgracia. Ocurre, por ejemplo, mucho en el tema del toreo. Solo se habla de toros en los informativos cuando hay una acogida grave o cuando muere un torero en la plaza. Casi nunca te enteras de dónde ha toreado el torero más importante de España en ese momento, porque solo interesan estas noticias cuando hay, digamos, una expectación y un tema mediático y sobre todo desgraciado, ¿no? Y por poner solamente un apunte, en esa acusación también había una carga peyorativa hacia los alumnos que se están formando, ojo, y también había una carga bastante crítica a desprestigiar esas actividades lectivas de las prácticas, ¿no? Fíjate, este caso, en el que estamos con la Macarena, también nos ofrece una lección de vida sobre la mesura, ¿no?, que hablábamos el martes. Fíjate lo paradójico, ¿no? Se apunta y se pone en el centro de la causa de todo este problema al profesor don Francisco Arquillo Torres. Y es que la solución que proponen algunos también está vinculada al profesor Francisco Arquillo Torres. ¿Por qué? Porque Sevilla es uno de los principales centros especializados en la restauración de esculturas de madera policromada. Todos esos nombres que han hecho de Sevilla una ciudad puntera en este sentido han pasado por esas actividades lectivas de prácticas a las que yo aludí, iniciadas como una de las tantísimas innovaciones que en el campo de la restauración impuso con su labor el profesor Arquillo Torres. Es más, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, entidad reconocida a nivel europeo que todo el mundo señala como la solución cognoscitiva y operativa de toda esta situación, todos los profesionales, cabezas de ese instituto, sobre todo el departamento de restauración de escultura de madera policromada, todos pasaron por las actividades lectivas de práctica del profesor Francisco Arquillo Torres. Entonces, esto merece que tratemos a las personas muy justamente. Yo no sé vosotros, pero qué placer da escuchar a alguien que sabe de lo que habla, ¿eh? Sí, perfectamente. Estamos de acuerdo todos. El dominio del tema, pues, evidentemente brilla. Ahora me pregunto qué errores o qué cadena de errores se han dado para que una persona del prestigio del profesor Francisco Arquillo se haya visto envuelto en esta polémica y haya procedido a una intervención, yo diría restauración, porque no es algo conservativo, no es una leve limpieza o un leve ajuste de la policromía en algunas faltas, ¿no?, como algunas veces se suele hacer. Estamos hablando de que la Virgen ha sido tocada, por decirlo de alguna manera, hasta el punto de perder totalmente su expresión. ¿Qué factores han influido para que el profesor haya decidido hacer esta tarea en un tiempo tan breve y que el resultado a efectos prácticos haya sido, y a efectos visuales, tan negativo, ¿no?, y que haya levantado este revuelo? Es algo que no me termino de explicar. Y además, a colación de lo que estás diciendo, lo hemos hablado antes de entrar en el plató, aprovechando que está aquí José de León, si tú rápidamente nos puedes explicar el límite, la línea entre conservación
y restauración, porque todavía hay mucha gente que habla de conservación cuando es restauración o viceversa. ¿Cuál es el matiz, el límite de lo que es conservación y pasa a ser restauración, Muy bien. José? Vamos a ver, muy rápido y muy básico. Nosotros los restauradores somos científicos. La ciencia es que nuestras acciones están ajustadas a criterios que derivan de una normativa internacional, en su mayoría estipulada por la propia UNESCO, que hace que a partir de ahí limitemos cuáles son las necesidades, nuestro campo de acción y nuestros objetivos, siempre con la máxima de la preservación absoluta de los valores culturales del bien. Ese criterio nos obliga, lo primero, a definir el tipo de actuación que vamos a desempeñar una vez que se han expuesto las cautelas legales, tipos de protección que puedan tener los bienes, los valores culturales, que es lo que hay que preservar, y hay que medir el alcance de lo que vamos a hacer sobre ellos, y el estado de conservación. Esos tres aspectos trazan los límites del criterio, donde ahí volcamos toda esa normativa a nivel europeo, a nivel mundial ya, mejor dicho, normativas que se suceden desde el año 32, no estoy hablando de nada nuevo. Y a partir de ahí establecemos el criterio que, como ya te digo, nos va a obligar a definir qué tipo de actuación vamos a hacer. Está la salvaguarda. Por ejemplo, yo he hecho un programa, el programa Roldana para la Hermandad de los Caballos, que precisamente va destinado a la salvaguarda. La salvaguarda no tiene más acción que quitar un poco el polvo y solamente mantener los parámetros adecuados para que las obras no sufran absolutamente nada. Luego está el mantenimiento. El mantenimiento normalmente está ligado a una intervención de restauración anterior. Y esas labores de mantenimiento son conscientes del paso del tiempo sobre la obra, que empieza a dejar síntomas, pero lo que se actúa es para que esos síntomas no crezcan, no vayan a más, pero no se eliminan, ¿vale? Y luego la conservación y la restauración tratan a través de una filosofía o de un objetivo curativo y preventivo, erradicar las lesiones y evitar que esta proliferen en un plazo de tiempo considerable. ¿Y lo de la Macarena entonces se puede considerar un mantenimiento? Lo de la Macarena se proyecta como un mantenimiento y ese mantenimiento, fíjate lo importante del criterio, ese mantenimiento marca primero el procedimiento. Para el mantenimiento no hace falta un proyecto previo siempre y cuando exista un plan de conservación preventiva. ¿Es este el caso de la Hermandad de la Macarena? Sí, lo es, con lo cual no hace falta proyecto previo. El mantenimiento no necesita un equipo pluridisciplinar, porque lo que van a hacer son acciones muy puntuales, muy superficiales, que no van a tener una repercusión en la obra, van a evitar que las tengan. Programas y actuaciones de mantenimiento lo tienen todas las hermandades y precisamente se están desarrollando durante estos días de verano y son tan rápidas que aprovechan un cambio de ropa para hacerse. Se limitan a un poquito de retirada de suciedad, si se ha torcido algo, si se ha oscurecido algo, salpicaduras de cera. Los alfileres. Los alfileres. Pero perdona, José, que te interrumpa. En este caso estamos viendo que no se cumplen esas premisas que tú estás diciendo. Aquí se ha excedido. A eso precisamente voy, pero para que veas que quiero que encuentres una explicación al plazo del tiempo, a por qué no había un equipo, a por qué no había... Yo voy poco a poco, quiero decir, no hay proyecto previo porque hay un plan de conservación preventiva que limita e identifica cuáles son las acciones que están permitidas, no hay un equipo porque no es necesario para unas acciones tan sumamente limitadas y puntuales, ¿vale? Y no se requiere un plazo mayor porque precisamente los medios, como estoy diciendo, tanto humanos como técnicos, son limitados y no hace falta. Que yo me hago es, ¿cuándo todo esto se va de madre, se pasa esa línea y llegamos a la situación en la que estamos? Pues que cuando presenta cambios visuales en párpados, en cejas, en policromía, en pestañas. Pues muy fácil. Pues cuando en un momento dado y por unas circunstancias que desconocemos, ¿vale?, se producen actuaciones curativas, ¿vale?, curativas que no están en el contexto
de un mantenimiento. Y que no, no hay un equipo previsto para eso. Es que no hace falta. No hacía falta, por lo menos no no estaba. hacía falta. Es que no hace pensado Si falta. se hubiera para ello. cumplido los parámetros que no hubiera hecho falta. Ahí tienes al Señor de la Sentencia, ahí tienes a la Virgen del Que Rosario. han quedado muy bien, por cierto. No ha habido ninguna Claro, polémica bueno, en ahí torno a podemos ellos. entrar a lo mejor los profesionales en analizar determinados detalles, pero la verdad es que están sujetas a criterio. Esto no. Esto no. Hay un momento que se sobrepasa esa línea. El por qué nos lo va a decir el tiempo y la labor de investigación que está haciendo ahora la hermandad. Lo que sí es cierto es que como por criterio se establecen unos medios técnicos y humanos y un plazo de tiempo, al no ajustarse las actuaciones a esos medios y a ese plazo, pues el resultado final adolece de determinadas deficiencias. Quiero decir, la limpieza puede que sea buena, incluso a lo mejor era hasta necesaria. Pero fíjate, estamos viendo... El tema es que no está terminada, es que presenta terminaciones y profundidades que no están terminadas. La limpieza no es homogénea, hay tratamientos diferentes. Es evidente que las pestañas se la colocaron, pero no se hicieron esas comprobaciones y esas mediciones para ver si eran correctas o no. Y estamos viendo, José, en las imágenes que se ven en pantalla, la rugosidad que presenta, la porosidad, el aspecto del rostro. Estamos viendo las propias manos también, los por manchurrones que le vemos encima de los párpados. Sí, ¿A qué momento te refieres de esos manchurrones? sobre todo en la parte superior. No, digo de la secuencia del sábado al domingo. ¿A qué? Tú te refieres al domingo, ahora mismo a se como pueden está ver. actualmente, ¿te refieres? Sí. Actualmente Claro. en el Durante el sábado ya se vio ciertos toques, sobre todo en la largura de las cejas, ¿no? De las pestañas, mejor dicho. Pero ahora mismo sigue manteniendo una textura, al menos en la fotografía, en las imágenes que se ven en vídeo, una textura que no era la que tenía la Virgen de la Esperanza. Es como si se le hubiese retirado ese brillo, ese barniz, y se hubiera quedado como más mate, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo que esos brillos que vemos en esa comparativa le han hecho perder incluso los volúmenes, ¿no? La expresión. Es que no tiene nada que ver la foto 1, la primera, que es la de la Virgen antes de la restauración, con la última foto, que vemos a la Virgen completamente mate y sin ningún tipo de profundidad, ¿no? Es cierto Con que esos brillos completamente... Es que incluso el propio aspecto de la primera imagen deviene de la intervención que se le practica a la Virgen también en el año 2012, que de alguna manera también se viene heredando toda esta cuestión de Por entendernos un poco, estamos viendo antes, que es la primera, el sábado por la mañana, sábado por la tarde y domingo por la mañana. Esa es la secuencia de esas imágenes. Y es que no tiene nada que ver, parecen 4 imágenes completamente distintas. Pero yo lo que, y aprovechando que está aquí José, hoy vamos, yo sé que tú encantado, pero hoy vas a hablar tela, José. Nos No venía con preguntamos, ascendencia. cuando hablamos Manu y yo me acuerdo, hablamos el sábado por la mañana, estábamos un poco, bueno, bastante impactados. De hecho, ahora vamos a ver un vídeo que grabamos hace pocos días por la mañana en la Basílica, porque es verdad que el ambiente, entiéndase, o sea, que se me entienda, festivo de lo que es la Basílica de la Esperanza Macarena, no tiene nada que ver con lo que se ha vivido este fin de semana. ¿Cómo una acción de mantenimiento, de limpieza, se puede llegar a cambiar? Ya no solo, porque tú te puedes pasar con limpieza, retocar, pero algo tan importante como los párpados, o sea, tú cuando miras una imagen te vas a la mirada. El semblante de una imagen lo marca mucho la mirada de la imagen. En este sentido, es que apunte, no lo puedo entender. según información que me llega desde gente muy cercana al entorno de la hermandad, al retirarle las cejas que tenía, que estaban, como sabemos, defectuosas, ¿no? Ya presentaba, exactamente, las pestañas. Parece que al retirarlas, parte de esa sujeción se lleva pequeñas partes del párpado, y eso se repone con una resina de madera. Si esto no es así, me gustaría que José, que es experto en la materia, como la mayoría de corrija. los párpados son todos resinados. Se viene y le reponen con más pasta de madera. ¿Qué ocurre? Que parece, lo que las imágenes nos dejan a entender, sin tener todavía los informes exactos de la intervención de Arquillo, es que se le aplica más pasta de madera de la que procede, hasta el punto de bajarle la mirada, al bajarle el párpado. Es como cuando tú bajas un poco los párpados y se te pone más cara digamos, de dormido, ¿no? Por eso decía mucha gente, parece que la Virgen está como dormida o con la mirada más baja, porque se le ha bajado unos milímetros la anchura del párpado. A esto le sumamos la colocación de unas pestañas muy grandes y muy largas el sábado por la mañana. Invasivas, como dice José. Y que, aunque
el sábado por la noche, en esa madrugada, se le retiran esas pestañas y se le colocan unas nuevas, que las coloca el imaginero Esteban Sánchez, siguen estando colocadas bajo ese párpado que se ha aumentado de tamaño. Tenemos en cuenta que en una imagen así, 2, 3 milímetros pueden suponer una diferencia enorme. Más en la y esto Macarena se lo que suma, tiene... bueno, a todo lo que hemos hablado. Las sombras, las pátinas que se le han perdido. Incluso yo me atrevería a decir, comparando fotografías, que las cejas, en esa limpieza tan abrasiva, me atrevo a decir... No, no es abrasiva. o vamos a utilizar la terminología correcta. Llamativa, tan llamativa. Vamos, Yo agradezco a José Quizá que me profunda. corrija todas las veces que quiera porque... Abrasiva es un daño, es decir, abrasiva es... corrosiva, ¿no? No es exactamente, la corrosión es una alteración del material. Abrasiva sería retirar las cejas. Abrasivo es que has eliminado una parte importante. Vale. ¿Y tú no piensas que al verse las fotografías claramente como hay una ceja mucho más ancha que lo habitual y más oscura, no se le ha tenido que pintar o colocar una ceja encima porque la que había se le ha retirado en parte o parcialmente? A ver, Al menos las fotografías son bastante claras. No sé el profesor Arquillo, ¿vale? O los Arquillos, padre e hijo, han podido cometer errores. Pero esta gente son unos profesionales, ¿vale? Y yo personalmente, por ejemplo, difiero de ello en muchísimas actuaciones a nivel de criterio y en cuestiones muy puntuales, ¿eh? Entonces, igual que digo que esto no está sujeto a criterio, también te digo que sí ha cumplido una metodología, es decir, las actuaciones, los medios y los procedimientos empleados por el señor Arquillo seguramente sean reversibles, compatibles y contrastados para que ofrezcan las garantías de respeto total. El señor Arquillo, si ha sido profundo en su limpieza, estoy seguro que lo que ha retirado no tiene a priori un valor cultural importante. ¿Es posible que lo que se haya retirado sean repintes de hace décadas o siglos? Es que no puede... Vamos a ver. Es que la Macarena, en el año 78, Francisco Arquillo interviene en la Macarena. El estado en el que llega la Virgen a manos de Francisco Arquillo se podía definir como una auténtica ruina. Y las fotos las pudimos ver en el IPCE hace mucho tiempo, que por cierto, que bien nos hubieran venido ahora todos esos expedientes que la prensa sevillana denunció y que lo tuvieron que retirar, que hoy hubiera sido una fuente de conocimiento importante para comprender esta situación, para que veáis lo importante que es la formación y la información y nunca la censura, ¿no? La impronta de la Macarena que nosotros hemos conocido deriva de esa intervención del año 78. A partir de ahí, la limpieza tuvo que ser tan profunda, que está hasta publicada en libros oficiales de la hermandad, porque tuvieron que ir a la base. La Esperanza Macarena, la mascarilla prácticamente estaba en un proceso avanzado de separación respecto al soporte, al busto soporte, por no hablar de las policromías. Entonces, por eso no chocan tanto, y perdona, simplemente las fotografías que vemos de la Macarena. Claro, la Macarena sí tiene repintes, no son repintes, son reintegraciones cromáticas ya hechas en el año 78 con criterios científicos. ¿Y es posible que parte de esos añadidos o de esas intervenciones, con esta limpieza, no voy a decir abrasiva porque es incorrecto, pero profunda, se hayan podido retirar y el profesor Arquillo haya tenido que pintar otras cejas? Porque es que las cejas se veía claramente... A ver... No, las pestañas también. Las cejas por el lateral. Las cejas por los laterales se ven, como dice Julio, más anchas y más oscuras. A ver, vamos a hacer un poquito... esto para empezar, no lo tengo que responder yo, ni lo puede responder... No, yo te pregunto como vale, profesional, pero como, quiero, como antes, experto, porque para te voy a dar mi sospecha, fíjate, me voy a pringar y voy a dar mi sospecha, de eso se trata. ¿O no? Sí. Porque puedo que me equivoque, que falle la verdad y que incluso no sea prudente dar pábulos a mi sospecha. Es que lo desconocemos, ¿no? es que realmente Pero, hasta que no tengamos el informe... Voy a explicarme. Igual que he dicho que yo no tengo la menor sospecha. Primero, que lo que ha pasado aquí nos lo va a decir el Instituto Andaluz de Patrimonio. Segundo, que estamos hablando de plazos muy cortos, de inmediateces, de prisas y tal. Pues vamos a concederle al Instituto Andaluz de Patrimonio todo el tiempo del mundo para que dilucide la verdad de lo que ha sucedido aquí. Eso por delante antes que yo hablar. Yo creo que el profesor Arquillo no ha cometido errores de metodología. Es decir, que ha cumplido con los principios. Otra cosa es el criterio.
¿vale? Que él tenga el suyo y yo tenga el mío, ¿vale? Pero, y que yo desde mi libertad de opinión y de mi visión profesional pueda decir que creo que esta intervención no está sujeta a criterio porque veo contradicciones. Pero yo percibo que en esa extralimitación de las actuaciones, en este caso de la limpieza, porque ya no frenan la lesión, no la estabilizan, sino que la eliminan por completo, es decir, curan, ¿vale? Quizás para resolver la imagen de la Macarena y hacerla presentable en el plazo de 15 días, introdujo otras actuaciones para igualar, De 15 para no, ofrecer estamos una hablando de imagen 5, ¿no? igualada. Y eso muchas veces no solo es limpiezas, sino también pues entonar un poco determinada zona. Yo evidentemente no tengo conocimientos para Es que entrar pueden en haber, demasiado la detalle, realidad es muy, o sea, la restauración es muy sumamente compleja. pero Pueden haber entiendo, pasado José, muchas que cosas. en 4 noches no da tiempo de hacerle un TAC a la Virgen, de colocarle unas nuevas pestañas, de hacerle una limpieza como se le ha hecho tan visible, de vestirla. Es que son muchos detalles. A mí no me cabe en la cabeza. De hecho, hay un detalle que ha salido a la luz y que es completamente cierto, que la Virgen, sin que se sepa, sale de la basílica en una furgoneta. Además, para más detalle, esta furgoneta me dicen que es de un miembro de la Junta de Gobierno y va a la Cartuja, a unas instalaciones, para hacerle un TAC. Es decir, que a todo esto hay que sumarle el tiempo que se pierde en ese viaje hacia la Cartuja, de ida y vuelta, y la realización de ese TAC. Es decir, ¿cuánto tiempo realmente dispone el profesor Arquillo y su equipo, su hijo o quienes conformen su equipo, de intervenir a la Virgen para presentarla el sábado por la mañana? Es que es realmente prácticamente imposible de creer cuando hemos visto otras intervenciones como el Cristo de las Penas recientemente o la Virgen de la Esperanza de Triana, imágenes que se han llevado bastante más tiempo en talleres y donde hemos conseguido saber mucho más detalle en cuanto al estudio, el proceso. Pero es que me estás y hablando de otra cosa distinta. Vamos a ver, esto es como cuando a mí me encargan un trabajo de carrera, una tesina, ¿vale? Y yo me presento con 600 folios y resulta que no he hecho una tesina, he hecho una tesis doctoral. Y que a lo mejor, como para hacer una tesis doctoral necesito un año y no la semana que me han dado para la tesina, pues evidentemente en ese afán de recopilar información meto cosas de más y no resuelvo realmente lo importante. Pues esto es exactamente lo mismo. Han hecho cosas de más y no han resuelto realmente lo importante. Y como han introducido tratamientos que merecen muchísimo tiempo, lo de las pestañas es muy fácil. Coge la pestaña y la pones. Estoy completamente de acuerdo. Coge la pestaña y la pones, pero el cambio de pestañas, ¿vale? Primero, un mantenimiento nunca conlleva sustitución de elementos, correcto, mucho menos plástico. Pueden que sean estructurales, siempre y cuando estén definidos en el programa conservativo. Estructurales estamos hablando de una articulación, una tuerca en un cordón, claro. en el candelero, en la parte estructural de la obra, no en la artística, ¿vale? Otra cuestión que me llama la atención, hablando del TAC y demás, es que hay imágenes en Andalucía y en Sevilla que tienen ya una copia con nuevas tecnologías en 3 dimensiones. Según información, la Macarena no tenía esa copia, la única que tenía era un vaciado de Castillo Lastruzzi del año 36, que lo sufraga el general Queipo de Llano, y que eso ha servido hasta el día de hoy como copia de seguridad para la Virgen de la Esperanza. No se sabe si de esa mascarilla o de ese boceto, podemos decirlo, de esa copia, ha salido alguna otra, mediante la técnica del sacado de puntos, ¿no? Sí que me dicen que después de esta intervención de Arquillo, ya a la Virgen se le ha realizado una copia en 3 dimensiones. Entiendo que es para el proceso y para el estudio que el Instituto de Patrimonio va a hacer a partir de ahora. Pero eso también hubiera servido, esa copia en 3 dimensiones, para verdaderamente saber si el tema de los párpados, los ojos, han sufrido alguna modificación, porque eso, si tú escaneas la imagen y te dice que hay una variación, es algo, digamos, científico, ¿no? Te está diciendo que ha habido una variación con respecto a lo que había antes de esa intervención, ya sea restauración o conservación. O bueno, ese tipo de comprobaciones
no se procede exactamente así. Quiero decir, van acompañados también de una toma de muestras que se llevan al analizar, se miden los diferentes componentes, se miden también y se observan con diferentes luces, donde podemos apreciar quizás distintos estratos de policromía, salen a la luz también los sellados, otro tipo de materiales de unión, es decir, no es tan sumamente sencillo como una comparativa fotográfica, aunque, por ejemplo, en mi labor que yo desempeño en la restauración, para mí eso es fundamental. Además, yo tengo el hándicap de que trabajo con fotografías antiguas, que a veces la resolución no es la más apropiada, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que ese tipo de procedimiento que estás contando, eso se llama información gráfica. La restauración, como una actuación y una disciplina científica, contempla la información como un paso fundamental, tan fundamental como la limpieza, como la consolidación, como una reintegración. Quiero decir, que no es algo complementario que yo hago por si tengo tiempo o me sobra dinero. No, 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 no. Hay que dedicarle la misma atención y el mismo tiempo y el mismo profesional que al resto. Yo lo que sí aprecio es que ante la situación que ya desde el año 2013, creo recordar, estando Manolo García de hermano mayor, ya se empieza a hablar de la necesidad de un proceso de conservación a la imagen. Incluso en estos últimos años se venía hablando del ennegrecimiento, del torcimiento, creo que se le llama, ¿no? de las pátinas o de los barnices que se le habían aplicado. Porque antes de esta restauración, en vez de imperar lo que han sido pues, la prisa, la urgencia, ¿por qué no se decide hacer ese estudio clínico que tú estás poniendo en la mesa? Porque no hace falta para un mantenimiento. Pero volvemos a lo mismo. Es que yo encargo un mantenimiento. Es que yo estamos dándole la vuelta a lo mismo una y otra vez. Es que no ha sido una conservación, ha sido una hermandad. Vamos a ver, quien decide el plazo es la hermandad, porque entre otras cosas tiene que disponer unas dependencias necesarias para eso, ¿vale? Y además ese plazo se consensúa con el restaurador por una cuestión meramente pragmática y lógica. Quiero decir, si yo voy a estar trabajando 6 meses sobre una escultura, necesito más medios humanos y más medios técnicos, productos y herramientas, porque voy a estar más tiempo y por lo tanto voy a emplear más cosas. Es decir, que eso también se traslada en un presupuesto. Es que aquí no solamente los parámetros del plazo y del título del contrato indican que esto es un mantenimiento, es que lo que se paga seguramente también indique que es un mantenimiento. El problema es que yo te puedo encargar a ti una cosa, yo me quedo, tú te encierras con tu cometido y resulta que cuando voy a verlo te has excedido. Tú piensas, perdona, no te quiero poner en camisa de once varas, que el profesor Francisco Arquillo se ha excedido de lo que tenía que hacer. Vamos a ver, yo no sé lo que ha pasado. Es el IAPH quien tiene que decirlo. ¿Que yo sospecho que se ha excedido? Sí. ¿Visualmente? Claro. Sí, yo sospecho que se ha excedido. No tengo ninguna prueba para demostrarlo. Puede ser que el informe del Instituto de Patrimonio me desmienta todo lo que estoy diciendo, ¿vale? Te agradezco tu sinceridad. Pero yo en principio aprecio síntomas y señales que me hacen sospechar o pensar en un más que posible exceso. Pero no soy yo la persona que tiene ni la información, ni los medios, ni por supuesto el tiempo para ponerme a hacer ese estudio. Lo hago con otro tipo de obras de arte, de patrimonio normalmente común de todos, pero no es este mi cometido y claro. Igual que yo muchas veces para mi trabajo pido reserva, pues evidentemente claro. La pido también para el de los demás. Es el Instituto Andaluz de Patrimonio la única entidad capacitada para dar respuesta a lo que ha pasado ahora. Vamos a escuchar a que tenés al lado a Manu durante tanto tiempo en silencio. Yo estoy encantado escuchando porque realmente es que poco puedo aportar porque no domino el tema, no tengo los conocimientos científicos necesarios ni académicos porque, insisto, no es la rama del saber que yo domino, ¿no? Pero sí es cierto que, por ejemplo, se ha mencionado lo del tema del TAC, que es una cuestión que ha despertado cierta sorpresa, ¿no? entre los cofrades, y yo es que pienso que muchas veces no sé qué ocurrió en aquel cabildo, no tengo ni idea porque no soy hermano y no estuve allí, por lo tanto no lo puedo saber, pero sí leo la información y leo las notas de prensa. En el comunicado que lanza la hermandad, cuando se confirma y aprueban los hermanos esa restauración, esas labores de conservación y de mantenimiento,
la nota de prensa de la hermandad dice lo siguiente, que esas actuaciones de conservación y mantenimiento se realizarán en las dependencias de la hermandad. Y dice lo de contemplada en un convenio suscrito entre la Hermandad de la Macarena y la Universidad de Sevilla. Esto lo dice el comunicado de la hermandad. Esto es el comunicado de la hermandad que envía a los medios de comunicación cuando se confirma que la Virgen de la Esperanza, el Señor de la Virgen del Rosario, van a ser retirados al culto. Y dice después: el proceso incluye asimismo pruebas diagnósticas, TAC y radiografía a las 3 imágenes para un mejor estudio, etcétera, etcétera. Estas pruebas se realizarán fuera de las dependencias de la hermandad, en algún centro especializado. Entonces yo pienso que es que a lo mejor o no se leyó la información. Esto no lo digo yo, esto es el comunicado de la Hermandad de la Macarena. Entonces yo creo que esto no debe... me refiero al hecho de que la Virgen haya sido trasladada a otro lugar fuera de la basílica. Pero aquí lo que algunos hermanos otra cosa es el se han método quejado, en el que, exactamente, el modo en el que se haya llevado. No es el sitio, sino el eso ya es otro tema, pero que le habían salido de la basílica, yo creo que eso lo teníamos todo el mundo. Voy a hacer un poco de abogado del diablo, que sabéis que de vez en cuando me gusta, ¿no? El cómo, ¿a qué se refiere? ¿Que ha ido en una furgoneta? ¿Cómo va ahí? En el ¿Con alguien agarrándola dentro? ¿Cómo van los cuadros al Bellas Artes? Claro, ahora la cuestión es, ¿hay embalajes? ¿Hay protección? ¿Sujeciones? ¿Se ha medido los parámetros de humedad y de temperatura dentro del vehículo? Con lo del IAPH. ¿A qué velocidad ha ido el vehículo? ¿Cuál ha sido el itinerario del vehículo para evitar a lo mejor determinados baches, por ejemplo? Todas estas cuestiones influyen a la hora de mover una obra de arte. ¿El seguro clavo a clavo durante el traslado, estancia y vuelta a su lugar? Los hermanos han pedido esa información, claro, supongo, ¿no? Imagínate. Eso es lógico, eso sí es lógico. Pues, donde voy es el hecho en sí de que la Virgen haya sido trasladada fuera de la basílica. Por supuesto, lo que se puede solicitar nosotros. Información y demanda de información. ¿En qué condiciones? Por supuesto, vamos, más que legítimo y ¿en qué condiciones saca toda la Macarena? Vamos a ver, una furgoneta en plan... Es que eso es muy serio. Es que es muy serio. Hombre, claro, pero dentro de nuestro oficio como conservadores del patrimonio está la manipulación y transporte de obras de arte. Y eso se hace conforme a un criterio que establece unas cautelas, unas medidas, unos medios y unos procedimientos. Si eso se hace de la manera correcta, estamos hablando que los 5 días se te van en preparar un traslado, en llegar, en desembalar, en hacer, en deshacer, ¿no? Para nada, para nada. O sea, una imagen de candelero, vamos a dejar también de desmitificar las cosas, ¿vale? Una imagen de candelero que es una estructura portante, un maniquí, donde el tronco y el busto están esbozados y realmente lo artístico son las manos y la mascarilla, es algo estructuralmente tremendamente simple y muy fácil de manipular. Por eso es esa tipología escultórica, porque hay que manipularla para las procesiones, para los cultos y demás. Estamos hablando de que yo me la encuentro libre de todo tipo de ropas, ¿vale? Y esto se introduce en una caja que previamente ha sido realizada conforme a las medidas que se han tomado, ¿vale? A partir de ahí se ponen una serie de FOA, de embalajes muy diversos. Eso se cierra con, puede ser una traspaleta o un sistema de movimiento siempre amortiguado. Esa caja va recorriendo su recorrido. Seguramente el coche debe de tener algún tipo de elevador o ese elemento, ese transporte que la está moviendo, aparte de amortiguaciones, tiene también un sistema de elevación, se adapta al vehículo, esa caja se fija al vehículo, hay un itinerario trazado, se lleva. Yo es que creo que en eso tardo 3 horas. Mira, y te lo está diciendo una persona que ha vaciado un museo. Yo no es por desviar el guión de la cuestión, pero simplemente para incidir y sobre todo corroborar lo que dice José, que evidentemente como profesional es así, pero simplemente una anécdota para, como tú bien dices, desmitificar todas estas cuestiones. Yo no sé si debo contarlo, pero bueno, es que tengo la imagen porque lo estabas narrando y lo estaba viendo. Yo tuve en un momento dado la ocasión, en la carpa que se montó en Roma, para la procesión del Cachorro y la Esperanza, en un momento en el que yo estaba trabajando dentro de la carpa, pasó ante mí la caja donde iba a ser transportada la Virgen de la Esperanza. Y es exactamente como lo está describiendo José. Claro. Exactamente. Nosotros vigilamos. Y cuando llega el camión,
que estuvimos allí también presentes, el camión tiene su elevador, la caja iba transportada incluso, evidentemente no estaba la Virgen dentro, con el mayor de los cuidados y con infinidad de personas, solo la caja. Con un equipo sincronizado en los movimientos. En todos los movimientos y cada uno perfectamente sincronizado. Es decir, caja, embalaje y vehículo completamente limpios. Y no estaba la imagen dentro. No, eso fue el viernes por la mañana. De todas formas, como bien ha dicho José, que no es por desviar el todo, tema, simplemente por... todo esto se va a saber porque se va a presentar un informe en el que debe de incluir ese traslado a la Cartuja, cómo fue ese traslado, quiénes estuvieron, de qué manera se hizo. Porque se va a hacer, porque mira, lo he anotado aquí, El País ha publicado un reportaje donde hay incluso declaraciones mías donde dice un patrimonio fuera de peligro. Señores, se ha cometido un error. Andalucía es paradigma en la conservación del patrimonio histórico. Tenemos una de las leyes que está del año 2007 y aún así sigue siendo más eficaz y más moderna que muchísimas que tienen 2 años. Entonces, te quiero decir que el Instituto Andaluz de Patrimonio es una entidad sumamente reconocida a nivel internacional. Te hablo que publica los resultados de todas sus investigaciones y de actuaciones o de resultados de tratamiento que derivan precisamente de sus operaciones en revistas científicas de todo el mundo y todas las consumimos y cambian incluso los procesos de restauración, ¿vale? La cuestión es que el Instituto Andaluz de Patrimonio, ¿vale?, también establecen una serie de medidas antes de recibir a las piezas en un TAC. Con lo cual, yo no sospecharía por ahí. Si fuera hermano, evidentemente demandaría esa información. Toda la posible. Pero a mí, de todo lo que ha pasado, poner el foco en esa cuestión me parece que es ampliar mucho todo esto, desviar el foco de atención donde verdaderamente merece, que es una serie de actuaciones no encuadradas y no contextualizadas y no adecuadas a lo que se estaba requiriendo o a lo que se había previamente informado. Evidentemente, aquí... Y es necesario poner... El tema es tan grave, perdóname Pablo, el tema es tan sumamente grave como para que no nos desviemos en si copia, no copia, traslado, no traslado, la furgoneta era del hermano... o sea, el tema es tan grave que merece que nos centremos realmente en lo importante porque perdemos el sentido y todo esto puede ser que se haya producido para que no sirva para nada y no hayamos aprendido absolutamente nada. Y digo yo, nada. José, además, esto creo que lo hablé con Manu no hace mucho. ¿Quién decide si es restauración, si es intervención, si es limpieza? ¿Un cabildo de hermanos o la Junta de Gobierno? Porque eso es importante también saberlo. La Hermandad de la Macarena aprueba en el año 2011 en Cabildo el Plan General de Conservación y Mantenimiento de Imágenes. Si es una actuación de conservación y mantenimiento, esa decisión compete a la Junta de Gobierno. No hace falta llevarla a Pero, Cabildo. evidentemente, se somete a Cabildo de Hermanos, título informativo. Otra cuestión más allá de ese grado de intervención o ese grado de conservación a la imagen, pues entiendo que debe ir más allá, ¿no? En este caso, la Hermandad de la Macarena aprueba ese Plan General de Conservación en el año 2011 y desde entonces, como dice José, pues se van revisiones periódicas de cada una de las imágenes. Entonces ya a partir de ahí, pues bueno, tendrá que ser donde yo simplemente quiero aportar mi granito en este debate y en esta conversación, que en cuanto se tengan esos informes que están realizando técnicos como Manzano o Fuensanta con la supervisión del IAPH, en el momento en el que haya esa información y esos informes, se convoque a la mayor brevedad posible ese cabildo extraordinario, que los hermanos exijan todas las responsabilidades competentes y necesarias, y al día siguiente, si es necesario, la Virgen se retira del culto y se acabó. Y que se actúe conforme a lo que se apruebe en ese cabildo también extraordinario. Entiendo que debe ser ahora mismo ya el foco, ya todo lo que llevamos atrás, como dice José, que nos sirva primero para aprender, segundo, para saber que tenemos allá la Macarena, por supuesto. De hecho, es que ha habido un plano que no lo había visto hasta este momento y me ha causado cierta alegría y cierta emoción porque hay un plano que se ve la Virgen desde abajo. Y es muy parecido
a la imagen. Y desde anterior de abajo la he Macarena, ¿verdad? reconocido Cambia muchísimo. Si la mucho. Virgen se presenta, La he reconocido Totalmente, muchísimo. Esa totalmente. fuerza que tiene la Virgen, la he reconocido Es que a la desde Virgen, abajo. Porque no es le que ven a la los Virgen párpados. no le han cambiado la Claro, cara. claro, es que mucha Le han gente- modificado la expresión. La expresión, efectivamente. claro, el rostro de la Virgen es si el la Virgen semblante. se llega a presentar el sábado como estaba el domingo, seguramente que hubiese habido alguna crítica, algo, pero mucho más suave. Pablo, el Hombre, se hubiese domingo comentado. se produce una evolución paulatina de la opinión pública. Es decir, el domingo por la mañana todo el mundo estaba contento más o menos con la imagen que presentaba la Virgen. A lo largo que los distintos fotógrafos van pasando por la veneración de la Virgen y se van viendo diferentes planos y esas fotos ganan en calidad, la opinión ya empieza a ser favorable y tampoco acepta este Ahora, tercer resultado. sí que es cierto que no está como se supone que debería Es estar. imposible De hecho, que esté. Y, Increíble, claro. y de hecho, Sí, pero puede hoy estar estamos más- hablando aquí más con el cierta, mira, cierta bondad sobre o quitándole hierro al asunto, pero no hay que olvidar Pero- que hay dos miembros de esa Junta de Gobierno que han dimitido, que hay hermanos que dicen que están, aparte del cabildo extraordinario que ha anunciado la hermandad en su comunicado, que quieren pedir otro cabildo anterior a este para exigir responsabilidades, que hay una serie de comentarios y circunstancias que habría que demostrar si son ciertas o no, como por ejemplo esta que hemos comentado hoy, del traslado a la Cartuja, y que evidentemente algo mal se ha tenido que hacer. Es decir, estamos como un poco... O muchas cosas mal. Muchas Se han cosas. hecho muchísimas cosas mal. Y de eso hay Que hay no que se aprender, trata está claro. ni de crucificar a nadie, ni de Por pedir la supuesto. cabeza No, de nadie. pero sí de que no. buscar responsabilidades Y para que no vuelva tampoco a pasar. parezca Claro. que los que están, como yo creo que en este caso no he leído nadie en la prensa sevillana que no haya sido tajante con este tema. Pero no se trata ni de que nadie esté en contra de esta Junta de Gobierno, ni esté No, haciendo para nada. campaña para una Junta que vaya a entrar. Yo creo que esos temas políticos, hablando en cofradías, hay que olvidarlo. Aquí yo creo que lo que tiene que estar por encima de todo es la Virgen de la Esperanza, primero como devoción, por supuesto, y segundo como una valiosa obra de arte del siglo XVII. Está claro. Mira, Claro. dos cositas rápidas. Una, bueno, vamos a ver ahora el vídeo antes, porque ya nos queda muy poquito tiempo, de que la gente, evidentemente, creo que son 6 personas las que intervienen y todo el mundo coincide en que la Virgen, porque tú dices que evidentemente la Virgen no está igual, que tras una restauración la imagen cambia. Se me viene a la cabeza por el Cristo de mi Hermandad de la Sagrada Cena cuando se restauró, el Cristo de la Buena Muerte, pero es que el problema de la Macarena es el semblante. Es que ya no solo es la luz, porque se puede entender que tras una limpieza, la policromía, es el semblante por el tema de los párpados. Y de ahí... A ver, yo estos días he escuchado, es que la restauración no debe de cambiar una imagen. Una restauración se hace para cambiar la imagen. Lo que no la altera, pero claro que la cambia, la mejora. Hace que la percibamos mejor, con toda su riqueza que ha sido mermada a causa Claro, la cambia en positivo. del deterioro. Hay una cuestión que yo normalmente no me suelo meter en este tipo de cosas, pero me ha parecido muy interesante, ¿no? El tema de, aunque la hermandad ha pedido un cabildo extraordinario, que los hermanos por su cuenta... Sí, no. Me parece muy interesante como historiador porque me Ese parece ejercicio que, de- que quede constancia de que Que no has hubo sido tú. unos hermanos que quisieron esa Exactamente, información. que no has sido tú el que lo ha convocado, pero, pero voy a fíjate convocar tú- yo, tú haces lo que quieras, ¿no? Como... O yo manifiesto también mi Exactamente, interés, es decir, porque a lo mejor exactamente. 200 años después nadie sabe esto y dice, no, la hermandad tuvo el detalle de hacer esto. Bueno, pues Exacto. también los hermanos lo pidieron. Eso me parece muy bonito, pero fíjate lo que antes te decía de la confusión, ¿no? De que muchas veces, movidos por cuestiones de enfrentamientos o revanchas y demás, se mueven a determinadas iniciativas en común. Que no quiero decir que esta lo sea, que mucha gente acude a esta por eso, sí. Fíjate, echo de Y menos... por otros muchos motivos. Es que lo que, sí, lo que claro, decía José, pero- que no podemos decir que todos los que están criticando o pidiendo responsabilidades es porque tengan Pero me le tengan sorprende- coraje a Cabrero o le tengan Pero coraje me a la Junta de sorprende, Gobierno Pablo, o quieran me acabar sorprende- con una candidatura. A mí me sorprende en esa confusión que al lado de la petición del Cabildo, ¿vale? Porque yo no soy ni macareno ni hermano de la Macarena. Yo desempeño una función Tú eres angustiado. de divulgación. Yo soy angustiado, que es lo más importante del mundo. El tema es, yo desempeño una función puramente divulgativa a nivel cultural, ¿vale? Pero yo, incluso a lo mejor estas palabras sirven de propuesta. Yo si fuera hermano de la Macarena, pondría un papel pidiendo un cabildo extraordinario y otro papel pidiendo la incoación del expediente como bien de interés cultural de la Virgen de la Esperanza.
Por supuesto. Y eso de momento nadie le ha hablado. No hace falta pedir firma, Pero por con una desconocimiento. persona, Puede ser ciudadana o Por con sea, una persona que lo desconocimiento. solicite. Sí, Eso sí, ha sido sí, por sí. desconocimiento. Porque si alguien lo supiera, se están hablando aquí que si copia, que si la no copia, que si esto. Y realmente lo importante, como este tipo de cosas, Si queremos proteger a la Virgen más todavía, pues ahí tenemos. porque están entonces si la Virgen llega a ser big, no se hubiera hecho lo que se ha hecho esta se semana podía haber pasada. hecho, ¿eh? Se podía haber hecho porque la Consejería de Cultura, la delegación en este caso, hubiera tenido conocimiento de ese plan de conservación preventiva, que no solo ha limitado la actuación de Arquillo, no solo le ha definido los medios, sino que también el plazo y el presupuesto, ¿vale? Pero sí es verdad que las consecuencias hubieran sido mucho mayores, Por supuesto. y a lo mejor la hermandad hubiera tenido ahí una herramienta para actuar muchísimo antes. Como digo yo, estamos ya fuera de tiempo y no nos va a dar tiempo, desgraciadamente, de meter el vídeo. Me está diciendo Valentín que como metamos el vídeo, nos pasamos de tiempo. Pues lo sentimos. Es una pena. Por Valentín. Pero muy rápidamente, ¿no? Y por la gente que ha participado dando su opinión. Pero vamos, todo el mundo decía que no era la misma Macarena, que querían recuperar la Macarena, la imagen. Y si no de está la por ahí el Macarena informativo de hace un par de anterior. días, que Sí, está- sí, sí, está- ahí está. Rápidamente, Una conclusión. intenta, vamos, ¿por qué tenemos que esperar a que el IAPH dé su informe y no se da un informe de algo tan importante como la intervención que ha tenido la Macarena? Porque tú cuando te interviene en algo, una obra, a ti te entregan un informe. ¿Por qué? Es que es algo que de verdad se me escapa, José, Manu y Pablo. ¿Por a qué ver. algo tan importante como eso no acompaña un informe y hay que esperar Pero si eso- que una eso- entidad externa lo haga? Creo No lo que el entiendo. comunicado de la hermandad indica que Arquillo ha entregado un informe. Pero no, ya, pero que dónde, que ¿por qué no se publica ese A ver, informe es que exhaustivo creo que explicando creo que estamos qué es lo que ha confundiendo pasado? la naturaleza del documento que ha encargado, y además he visto expresiones en Twitter que parece que el IAPH va a intervenir a la Virgen. No, para nada. Para que vosotros me entendáis. El comunicado dice muy pocas cosas, pero las cosas que dicen significan mucho y abren puertas a relatos. Allí en la basílica sucederían muchísimas cosas, seguramente, y sin embargo, la hermandad solamente cuenta una, que es que Arquillo dice: tened cuidado con las pestañas, que está muy fresca y que como la mováis se cae. Ese detalle, yo cuando lo leí por tercera vez, dije: aquí se está expresando un descontento con el acabado de la obra y está reconociendo mi sospecha de que no le dio tiempo a terminar. Eso en periodismo hay una asignatura que se llama análisis del discurso. Pues vosotros los periodistas desgranar ese comunicado, porque a lo mejor Y ahí descubrís tienes que muchísimas leer claves. precisamente lo que no te está Lo que diciendo. no está No diciendo. lo que no te está diciendo, lo que no aparece en las palabras. Para que nos Lo entendamos. que te está diciendo sin que aparezca, efectivamente. Para que nos entendamos, la hermandad lo que encarga al Instituto Andaluz de Patrimonio es una auditoría, Efectivamente, ¿vale? eso es. Vale. Un documento de una entidad Externa, perteneciente claro. a la administración pública, con lo cual se garantiza la imparcialidad y la objetividad, y ese documento tratará de demostrar algo y servir como base para unas acciones. Vale. Ya no sé ni el objetivo de esas acciones ni el carácter que van a tener, ¿vale? Pero la hermandad quiere demostrar algo y también tener un informe exhaustivo para decírselo a los hermanos. ¿Por qué? Porque date cuenta que en cuanto se cierra la basílica una hora antes y se produce esa sustitución de pestañas por el imaginero Esteban Sánchez, en ese momento queda desautorizado Francisco Arquillo como restaurador responsable. Es decir, con todas estas claves pequeñas que se van desgranando a lo largo de todo este proceso, la hermandad está dejando claro cuál es su intención. Y ya el hecho de decir que contacta infructuosamente en varias ocasiones con Arquillo. Está hablando ahí también de un carácter, ¿no? De una personalidad. Bueno, poco a poco iremos desgranando de este misterio porque la verdad es que tiene muchos capítulos todavía. Parece mentira, pero nos hemos quedado sin tiempo. Tú antes me preguntabas que cuánto iba a durar el mosaico de hoy. Te dije que una hora. Da tiempo de Yo una creo que frase da tiempo solo. para 2 o 3. A mí también me gustaría concluir con una frase. Pablo. Pero una frase Una sí. frase. Y ya aprovecho, Pablo, te doy las gracias por estar con nosotros. Gracias, Y Julio. termina con una frase. Rememorando al gran rockero Silvio, dice que Hombre. no hay mal que por bien no venga, por muy difícil que a veces sea comprenderlo. Espero que esto sirva para que la Virgen de la Esperanza, de ahora en adelante, tenga siempre a su servicio a los mejores en todos los gremios. El vestidor, la banda, el que la restaura, el que le pone las flores, todo. Porque la Virgen de la Esperanza yo creo que debe ser la base fundamental de la Hermandad de la Macarena
y en vista está que no es solo una devoción de la hermandad ni de esa Junta de Gobierno, sino de toda Sevilla, de España y me atrevería a decir que de gran parte del mundo. Está claro. Don Manuel Lamprea, compañero, amigo, ¿una frase o algo más? Bueno, como el otro día no empecé el programa con algunos versos, pues simplemente resumir y terminar con el deseo de que se vuelva a cumplir aquella décima que le escribió Caro Romero, ¿no? Igual que ayer permanece, sale poco de su casa, más cuando sale traspasa la muralla llega florece. El próximo Viernes Santo pues tengamos a la Macarena, aquella que cada abril cumple 19 años y por supuesto pues el mayor de los deseos, que salga todo fenomenal, que salga todo bien y que cuanto antes empecemos a tener novedades y que lo único que queremos, como dice José, es que tengamos esa serenidad, esa tranquilidad de que la Virgen pues va a volver en la mejor de las condiciones. Seguro que será así. José, ¿qué te digo? Pues muchísimas nada. gracias y tu despedida. Yo lo que quiero decir a todo el mundo es que la Virgen de la Esperanza Macarena de Sevilla está en su basílica, en su camarín, recibiendo a todos los fieles. ¿Que necesita matizaciones puntuales, concretas y que necesita información? Correcto. ¿Que ahora mismo esa labor ha sido iniciada por las mejores manos y por una de las mejores manos a nivel europeo, que es el Instituto Andaluz de Patrimonio? Está ahí. Ahora nos toca a nosotros mesura, dejar el tiempo que tanto hemos reclamado en estos días y demostrarle a la Virgen que hemos aprendido esa lección que ella nos da cada vez que la miramos a los ojos. Ahora nos toca decir que somos hijos de la esperanza y que como tales sabremos y sabemos esperar. Que así sea. Pues señores, que son las 10 de la noche, que nos vamos, que sigan en la compañía de PTV Sevilla y por supuesto en los espacios informativos y en Sentir Cofrades iremos contándole la evolución de toda esta historia que seguramente será un mal sueño. La Macarena no se ha perdido en absoluto, solamente se le ha cambiado un poquito la fisonomía, pero en breve volveremos a atender a la misma. Así que sean felices y pasen una muy buena noche.